Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula, edición entrevistas. Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Juan Antonio Rodríguez, que es jefe de Departamento de Delincuencia Tecnológica de la UCO, de la Guardia Civil. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista y para nuestra audiencia, gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy, ingresando el código La Jaula OSINT, tendrán un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No se lo pueden perder. Bienvenido, Juan. Muchas gracias de invitarme a La Jaula. Y primeramente quisiera preguntarte cómo fue el comienzo de tu pasión por la informática y la ciberseguridad. Siempre es la misma pregunta y siempre me pongo igual de nervioso. Bueno, pues mira, yo llegué aquí en agosto del año 1998 y un poco porque en Guardia Civil se había empezado ya con la primera unidad de delitos informáticos que se llamaba entonces y se acababa de explotar la operación de Ispahack, que yo me imagino que habréis leído alguna vez, ¿no? Un poco. Y bueno, necesitaban un oficial, yo salía de la academia y recién salido casi, llevaba escasamente un año fuera y bueno, pues tenía mis pequeños conocimientos ya de informática porque ya me gustaba un poco cacharrear. Y bueno, como muchos de los de mi generación, empezamos todos con el Spectrum famoso, que yo era de los que tenía Spectrum y me lo cargué por hacer lo que no debía para a ver si lo medio hackeaba. Y bueno, eso fue un poco más o menos el comienzo, porque en esa época además el ámbito de la ciberseguridad todavía estaba muy naciendo, ¿no? Eran los inicios, muy inicios, ¿no? En el año 98. Y así empecé. He estado, allí estuve hasta el año, por ejemplo, hasta el año 2003, que me trasladé a las unidades que se dedican más a temas de terrorismo, a montar el grupo de ciberterrorismo. Ahí estuve también otros 5 años. Y luego ya, pues temas nuestros de carrera, de promocionarnos, estuve con temas de Guardia Civil, de organización del despliegue, y una vez que ya pagué mi peaje en esos temas, pues ya la Guardia Civil consideró que podía ir a mandar el nuevo departamento contra cibercrimen, que es en lo que estoy ahora. Y ya llevo desde enero del 16. Y un sin vivir. Si quieres, un sin vivir. Que la verdad que es así, ¿no? Querido Juan Antonio, ya uno comienza con algo y se da cuenta que uno piensa que a veces que cuando entra a estudiar o a la universidad o un estudio superior son 4 o 5 años, pero ya en el proceso te das cuenta que estás comenzando recién, ¿no? Porque laboralmente te vas abriendo y la misma experiencia te va exigiendo y te va dando un norte de lo que realmente te vas a llegar a formar, porque al final de cuentas no terminamos de formarnos del todo, nos volvemos especialistas en algo, nos apasionamos y el momento cuando descubrimos la pasión, ahí ya estamos listos, como se dice, de ahí no para, ¿no? Sí, Coméntame, Juan Antonio, dime. pero llega uno ahora en la vida, un momento que tiene la sensación de cada vez sé menos, que cada vez me cuesta más, joder, estar al día y tal. Joder, lo he hablado con bastante gente del mundo de la ciberseguridad y de mi generación y muchos dicen, joder, me pasa también a mí lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor cuando eres jovencito la pasión, estás todo el día ahí conectado, leyendo, participando, pero ya con el tiempo quieres ya las cosas un poquito más pausadas, quieres entrar más en el detalle y yo creo que también es un tema del tiempo, de la madurez, que te hace darte cuenta que lo poco que sabes, en realidad, aunque sabes mucho, lo poco que sabes, ¿no? Y que todos llegamos a la misma síntesis. Mientras más sé, me doy cuenta que menos sé, ¿no? El conocimiento es muy amplio, ¿no? Fueron muy sabios estos personajes de la antigüedad. Ahora, comentamos un poquito en el tema de tus cursos que das, porque una cosa es en el tema laboral, pero siempre, ¿sabes qué he observado? Que
cuando nos estamos formando, en algún momento decimos, no, yo jamás voy a dar clase, no tengo paciencia. Pero de pronto te toca, a veces uno no conoce o no sabe lo que quiere hasta que lo prueba, hasta que llegue el momento que te da la oportunidad de probarlo, ¿no? Y yo te quiero preguntar, y que nos comenté un poco aquí para la audiencia, ¿en qué momento tal vez te diste cuenta de que también la formación académica que vos podés dar, los cursos que dictás y demás, en qué momento fue que dijiste, ah, caramba, también por aquí yo puedo ir? Independientemente de mi área laboral, pero también por este lado, también estoy viendo, parece que me gusta, le veo un sex appeal, digamos, ¿no? En esa área. ¿Y en qué momento fue que lo descubriste? Si es que lo recordás, ¿no? O por lo menos viajar un poquito en el tiempo y decir, me acuerdo tal, y ahí fue que empecé a hablar y de pronto descubrí también una vocación, de repente, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? Mira, no, yo cuando llegué en el año 98 había un colaborador, digo la empresa y también, no tengo, yo creo que él también, hace mucho que no hablo con él. Había un chaval que tenía una empresa que se llamaba Nova con V Internet, Daniel Serena, y nos íbamos con él, ¿vale? Ahí en Madrid, nos sentábamos con él ahí él administraba un ISP, ¿vale? Y la típica, como habéis visto millones, ¿no? Una sala con 4 ordenadores en un lado y 4 en otro, y ahí sentado al lado de él, y él directamente con su terminal abierta, pues nos iba enseñando. Íbamos pasando, de vez en cada 2 o 3 íbamos pasando distintas tardes con él, y ya él te enseñaba, pues eso, a administrar un sistema informático, que eran los permisos, ¿vale? Pues todo lo que era el tráfico de red, cómo ver tráfico de red, cómo configurar los sistemas y tal, y dónde quedaban las evidencias, ¿no? El ETC password. En esa época, muchos de los temas los resolvíamos porque una vez que cortaban la conexión en remoto a un sistema Linux, ¿vale? El bash history se les olvidaba borraban el history del bash, lo borraban y luego desconectaban y no se daban cuenta que la desconexión quedaba también registrado en el sistema, ¿no? Pues todas esas cosas nos las iba enseñando Daniel Serena. Y ahí fue, joder, dije, hostia, esto me gusta, porque una cosa es el ámbito de las tecnologías en la informática, la programación, ¿vale? Y otro tema muy diferente, no solamente la ciberseguridad, porque uno de los mensajes que lo digo de verdad, me cuesta mucho pelearme. Una cosa es la ciberseguridad y otra cosa es la investigación del cibercrimen, ¿vale? Son dos ámbitos que van paralelos, que beben muchas veces de los mismos indicios, de las mismas pruebas, pero que utilizamos esos indicadores de compromiso para dos mundos diferentes. El ámbito de seguridad tiene que saber utilizar esos indicadores de compromiso para configurar sus sistemas y tener una defensa robusta, y yo lo utilizo para tracear, ¿vale? Tracear toda la actividad que me permita llegar a identificar a los responsables de un incidente, ¿no? De un incidente, más que de un incidente que es un delito, porque puede haber incidentes que no lo son. Por ejemplo, hay muchas veces también que digo, y esta frase también no es mía, no todos los ciberincidentes son ciberdelitos, ni todos los ciberdelitos son ciberincidentes, ¿vale? Hay un mundo ahí que es solo ciberincidentes y no ciberdelitos, y luego hay otro mundo que son solo ciberdelitos que no le afectan al mundo de la ciberseguridad, ¿no? Pues eso, ahí es donde yo aprendí o vi lo que comentabas, ¿no? Oye, este ámbito me parece muy divertido, muy interesante, pero muy, muy estresante. Pero mucho, ¿eh? Hace un momento nos comentaste sobre cómo fue el comienzo de tu pasión por la informática, pero ¿cómo surgió tu interés por ingresar a la Guardia Civil? Bueno, esa también es otra de las grandes preguntas. Mira, da la casualidad que en este caso todas mis familias, padres y tal son guardias civiles, y a lo mejor uno lo lleva dentro, lo que desde pequeñito ve, ¿vale? Pues lo interioriza. Y bueno, yo creo que también la Guardia Civil es una institución, como creo que si lo sabéis, es verdad que es una institución aquí en España que es la más valorada de todas las instituciones públicas.
creo que a la hora de nuestra formación y de la mentalidad de esa cultura que tenemos como cuerpo de policía, que tenemos muy claro que nuestro servicio está orientado a los ciudadanos, a vosotros, ¿vale? Ya seáis nacionales aquí o seáis hermanos de Latinoamérica, si nosotros en algún momento podemos, lógicamente, desde el imperio de la ley, investigar y poder daros esa asistencia como cuerpo de policía que somos, pues bueno, lo tenemos muy interiorizado y a lo mejor eso es lo que me atrapó, ¿no? Verdaderamente me llena el poder ayudar a la gente, ya sea a lo mejor en mi mundo, en el ámbito de la investigación de cibercrimen, que una empresa venga de Latinoamérica y que tenga algún tipo de traza que haya podido pasar por España y le podemos echar una mano, ¿vale? Como muchas veces, y por ejemplo cuento que creo que es un caso para contarlo, que a lo mejor habréis leído hablar de él alguna vez, Operación Copco de Costa Rica, que tuvieron un secuestro, era un administrador de un portal de apuestas online, de apuestas en criptodivisas, que lo secuestraron y exigieron a la familia el pago en criptodivisas. Y la policía de Costa Rica rápidamente nos llamaron y, oye, lo que hemos hablado, lo que hablamos, ¿no? Que ya había una confianza, nos hemos tomado unas cervezas juntos, sabemos que son grandes profesionales, y nos llamaron y nos dijeron, oye, Juan, tenemos un caso tal, ¿tenéis capacitación para traceo de criptodivisas? Nosotros sí, nos ponemos a vuestra disposición. Hicimos el primer traceo, identificamos distintos wallets vinculados con transacciones en el mismo clúster de criptodivisas y les dijimos, mirad, aquí tenéis todas las evidencias electrónicas que hemos recogido. A partir de ahora os las vamos a trasladar por un canal legal para que las podáis utilizar en vuestro sistema legal y tenéis que solicitar datos a tal exchange, a tal exchange, a tal exchange y tenéis que pedir esto y lo otro. Ellos lo recogieron, hicieron las peticiones y a partir de ese momento fue el primer momento que tuvieron nacionales de Costa Rica vinculados directamente con el secuestro. Y a partir de ahí construyeron ellos la investigación junto con la Fiscalía y detectaron una organización criminal que luego el destino quiso que acabaran en España y que pudiéramos nosotros, a través de nuestras unidades en este caso antisecuestros, proceder contra la organización criminal, se les detuvo, los extraditamos a Costa Rica y luego nosotros prestamos declaración, tanto la parte tecnológica del traceo de criptodivisas como la parte de secuestros de Guardia Civil, prestó declaración en el juicio de Costa Rica a través de videoconferencia, como estamos ahora. Fijaros lo importante que es, ¿vale? Las tecnologías aquí han jugado primero el papel principal, que es el motivo por el cual secuestraron al responsable. Operación Copco, como digo, a las 24 horas ya lo habían matado, 48 horas ya habían matado al secuestrado, pero luego pudimos no solamente apoyarles tecnológicamente a la policía de Costa Rica, sino apoyarles y que ese apoyo sirviera en derecho para que las autoridades de Costa Rica pudieran también procesar a ese grupo criminal. También muy importante, y esto también me gusta decirlo, cómo el mundo del cibercrimen ya va de la mano del crimen organizado. Ya no es independiente, ya no es un chaval detrás de un ordenador, ¿vale? Ya hay perfectamente vasos comunicantes muy importantes entre el mundo del cibercrimen profesional ya con el resto del crimen organizado para todo lo que es blanqueo. Claro, el que sabe de tecnología dice, ahora necesito a alguien que me cree una estructura para blanquearme las criptodivisas o el dinero que he conseguido en las ciberestafas, ¿vale? Pues ¿de dónde lo sacan? Del ámbito criminal, ¿no? Por ejemplo, creo que es un buen ejemplo como los dos ámbitos de Latinoamérica y España podemos trabajar juntos, es un gran ejemplo de hacerlo bien, de hacerlo rápido y que lo va a ser el día a día. Fíjate que mencionaste interesante, la verdad, porque, y me gustó la diferencia que hiciste, ¿no? Que no es lo mismo, básicamente, lo que es un ciberincidente que un ciberdelito, ¿no? Ahora los que están casados, o sea, el cibercrimen con todo lo que son con los crímenes, con el crimen organizado,
Lo que pasa es que ahora es como se ven en los filmes, ¿no? Todos necesitan a un hacker, pero el tema es ese, ¿no? ¿Qué clase de profesional es? Y eso que no se malentienda, que un hacker no es una persona mala, simplemente es una persona con conocimiento bien amplio y donde puede realizar ciertas tareas que son un poco complejas para los demás, pero el tema es valores, principios, ¿no? Que son los que predominan ahí. Ahora, mira esto que se me ocurre. Vos, por ejemplo, cuando estás en media investigación, cuando me hablas de tracear, estás traceando a alguien. Hoy en día, o sea, antes, digamos, seguramente hay un momento en el que cuando vos estás traceando a una persona, cuando vos estás tras de un target, y esta persona no existe digitalmente, pongámoslo así. Eso es muy poco probable, pero hay algunos que saben hacer sus cosas, incluso con su comportamiento. Porque yo ahorita me pongo a pensar en lo siguiente. Mira, el Internet del behavior, el Internet de las cosas, Cognitive Services. O sea, cada vez nos las complican más. Pero mira cómo la old school siempre te ayuda y te da norte, ¿no? Si a veces no tenés cómo llegar, básicamente ya empieza a actuar ya la inteligencia como tal. ¿Te das cuenta? Ahí empieza a armar hilo. ¿Por qué? ¿Por qué lo otro? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron los patrones? ¿Cómo lo puedo identificar? Y esto me lleva a esto y a esto. Es un mundo amplio, ¿no? Es un mundo súper grande. Y vos en esa experiencia puedes comentarnos algún caso específico. No hay que dar nombre, ni mucho menos. Donde, por ejemplo, yo estoy conversando con alguien y me decía, estábamos como hace rato decir, ya no son chavales como antes, el cibercrimen ya no son chavales, ¿no? Hay una mente maestra por encima con intenciones ocultas y con intenciones muy malas, ¿no? Y en este contexto, por ejemplo, esta persona, este grupo, estaba investigando sobre un ataque, pero no encontraban el target. ¿Por qué? Porque las variables que le daban a los sistemas, a las herramientas de investigación, nunca, o sea, no existía el personaje. ¿Y sabes cuál fue el pequeño error ahí? Que subestimaron la edad, porque la persona era de 67 años. Pensaban que era un chaval, pensaban que era un joven. O sea, no puede ser, hicieron de todo, pero la única variable era la edad. Por ejemplo, hagamos una búsqueda en nuestros motores de búsqueda internos, en nuestra información donde paramos cruzando, que es un tema que después me voy a conversar, pero no pusieron la variable, extendamos la edad. Es como cuando hacemos un filtro, ¿te das cuenta? Sí. 77 años y subestimando eso, no lo encontraban, hasta que pudieron obviamente encontrarlo y demás, que fue una noticia bien amplia, ¿no? A nivel internacional. Ahora, yo te pregunto, con todo esto, ¿cómo se la estaba? Yo sé que la Guardia Civil en España es top. Yo la verdad que he leído bastante sobre ello y la verdad que lo que hacen ustedes allá es increíble. Es un nivel tan superior a muchos otros países. Y hablando de la zona euro, ¿no? Por si acaso, en Europa en sí. Entonces, ¿será que nos puedes comentar un poco de tu experiencia llamémoslo, desde el dial-up hasta el Cognitive Services? ¿Cómo ha sido la investigación? ¿Cómo es tracear a alguien? La diferencia desde el dial-up, con 56K a fibra óptica de 5 gigabits y con todas las herramientas que tenés y con la IA entre medio y con cada atleta que increíble que te sorprende. Pues mira, lo primero cada vez es muchísimo más complicado. Yo siempre lo digo, los famosos facilitadores del cibercrimen, ahí están, las VPN, ¿vale? Los markers en la dark web, el uso de las criptodivisas, ¿vale? Al final les da un grado de anonimato, aunque algunos se enfada conmigo porque lo digo, pero bien gestionado te da un grado de seguridad y de anonimato del 100%. Pero tú creo que lo acabas de decir, Paul, que luego, como somos personas, cada vez queremos más y más y más. Y al final, ¿vale? Esa guardia alta que llevamos cuando empezamos en estos temas, la vamos bajando. Y en algún momento bajas la guardia y en la VPN no te has dado cuenta que se te ha caído y se ha quedado la IP pública por ahí registrada en el último sitio donde te vayas a encontrar, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? No creo, en los top aquí en Europa, y es verdad que son top, son los holandeses. Los holandeses son top de verdad, ¿vale? Esos tienen una capacidad tremenda de
desde el punto de vista tecnológico, de investigación, son los que lo tienen claro, son los que han definido, por ejemplo, a nivel policial, son los que han definido un concepto que es el High Valuable Target, ¿no? El objetivo de alto valor. Es decir, yo no voy por, yo qué sé, un caso de sextorsión. No, yo voy a vigilar todos los portales de pornografía infantil a obtener quiénes los administran, por ejemplo, ¿no? Dicho en el ámbito de los abusos, pero en el ámbito del hacking igual. Yo no me voy a investigar el hackeo, el ransom, no voy a investigar el ransom que ha sufrido la empresa Colonial. Yo lo que hago es tirar a los foros, ¿vale? Y analizar con inteligencia artificial foros donde los distintos grupos de ransom van publicando los leaks o van publicando información de algún tipo, o si ha habido participación en foros, bueno, pues todas esas fuentes las voy gestionando y tal. Esos son los holandeses. Bueno, nosotros lo que vamos es, primero, no prejuzgando, ¿vale? Que me molesta mucho porque como está tan de moda lo de los actores Estado, y a lo mejor yo me equivoco, pero hay un interés muy particular en que muchos de las autorías de los grandes hackeos sean autores Estado, que por cierto, también lo hemos comentado, nosotros aquí, yo cuando hablo de un hacker, para mí no es un delincuente un hacker, y al revés, que vengan con nosotros a tomarse unas cervezas cuando quieran, que tienen la puerta abierta y nos van a conocer enseguida y pueden colaborar si ellos quieren. El ciberdelincuente es el tío al que perseguimos, que es el tío que ha cometido un delito, ¿no? ¿Vale? Pues vamos buscando ese error, analizando todos los registros. Muchas veces, ahora con el tema de las criptodivisas, pues eso, dejándonos las pestañas, viendo otras transferencias en criptodivisas, hasta buscar alguna que podamos vincular con el mundo físico y poder tomar una manifestación a una persona y decirle, oye, hemos visto que este wallet a ti te pertenece, enviaste una transferencia o la recibiste, ¿me puedes explicar a quién lo hiciste? Y vamos intentando como una hormiguita, ¿vale? Granito a granito, intentar ir construyendo la investigación y buscando en ese momento que el posible malo, que es como lo llamamos nosotros, el malo haya cometido un error y que nos sirva para abrir esa brecha a la organización. Ejemplos. Pues hace poco que además hemos dado ya una charla, explotamos la operación Tricoin, que esa fue el 30 de julio del año 2020, hackearon uno de los exchangers, un criptocustodio aquí en España que se llamaba Together. Le robaron en ese momento 1,5 millones de euros en criptodivisas, Bitcoin y Ethereum. Valor que a los 9 meses llegó a los 6 u 8 millones de euros el valor de las criptodivisas. Hicimos la investigación y sacamos distintas líneas de investigación, pero principalmente, y lo conté en una charla en la RUTED Madrid, cómo finalmente de todas las líneas de investigación que habíamos abierto, pues rompimos la seguridad. Pues porque en un momento dado, previo al hackeo de Together, los malos compraron un billete de avión a una tienda, a una oficina de viajes, y justo esa oficina de viajes que tenía publicado su wallet, pues pudimos vincularlo, esa transferencia a la agencia de viajes, y cuando le preguntamos a la agencia de viajes nos dijeron, sí, alguien me compró un billete de avión con bitcoins, pero por no sé qué pasó, si fue meses antes con el tema del COVID, pues no podía volar, me parece que era o tal, y tuve que devolverle el dinero. Y la persona que compró el billete fue fulanito de tal. Fulanito de tal que ya tenía antecedentes policiales en el ámbito del hacking, y a partir de ahí pudimos romper e identificar al resto de las personas vinculadas. Como curiosidad también contaros, hicimos la explotación de esa operación en 2 fases y claro, en la segunda fase ya se habían enterado lo que habíamos hecho en la primera, tiraron todos los dispositivos electrónicos, se deshicieron de todo, y cuando hicimos la entrada y registro en el domicilio no había nada. Pero bueno, eso no quita
que siempre puede haber algo, ¿no? Que es un poco la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Dónde está el éxito? Bueno, pues porque somos muy meticulosos. Bueno, no había dispositivos electrónicos, pero eso no quita que no hagamos el registro y vayamos buscando la mínima evidencia. Y bingo, en un momento dado del registro apareció un papel con 15, 16 palabras anotadas y dijimos, ahí va, esto puede ser una semilla de criptodivisas. Y justo la recuperamos, las intentamos recuperar con un wallet de estos multicriptodivisas y nos salió que sí, era una semilla, y con la semilla pudimos recuperar todas las direcciones de Bitcoin que había vinculados con la semilla, direcciones de Bitcoin que eran direcciones de Bitcoin vinculadas directamente al hackeo, a la exfiltración de las criptodivisas del hackeo de Together. Por lo tanto, había una muy buena evidencia de que ellos también estaban vinculados con el incidente. Bueno, yo creo que es eso un poco, ¿vale? Esa es un poco a lo mejor de verdad lo que nos caracteriza. Por otro lado, eso que nos caracteriza nos está generando un problema gordo con las empresas, porque muchas empresas cuando vienen a denunciar quieren resultados inmediatos, ¿no? Ya, los quiero ya, quiero que detengáis al que me ha robado la información, quiero que tal, quiero no sé cuánto, y la investigación en el ámbito del ciberespacio es lenta, concienzuda, está basada en el acceso a la evidencia electrónica transfronteriza, o sea, datos que hay en Bolivia, datos que hay en México, y todas esas contestaciones a los requerimientos suelen ser lentas, pero no por ello lo vamos a hacer. O también en este caso de Together, muchas veces me gusta ponerlo como ejemplo porque, fijaros, os he contado que el hackeo como tal fue el 30 de julio, pero una vez hecho el análisis forense con S2 Grupo, que es una empresa de ciberseguridad, se pudo comprobar cómo el hackeo en realidad se había hecho en enero del 20. O sea, llevaban dentro de la empresa más de 6 meses. Había habido infección, había habido un RAT de infección, había habido acceso a la red, habían escalado privilegios, habían pivotado dentro de la red, ¿vale? Están todas las fases típicas, ¿vale? De un hackeo, ¿no? Las fases reconocidas en un proceso de hacking. Lo único que no había habido a lo mejor era la fase de reconocimiento inicial, porque en este caso infectaron a la empresa porque el administrador era un loco de los Avengers, y en un momento dado, cuando se publicó la última película, se bajó un torrent de la película y dentro del torrent era donde venía el troyano, ¿no? Pero a partir de ahí, toda la fase de reconocimiento de la empresa, pues la empresa tenía una serie de capas de seguridad importantes, lógicamente, para gestionar todas las criptodivisas que ellos manejaban. Pues claro, hubo una fase de reconocimiento para ver qué seguridad tenían, cómo había que desactivarla, cosa que hicieron. Había había doble factores de autenticidad o autenticidad en los distintos niveles de seguridad de la empresa. Todo eso lo quitaron en menos de 48 horas. Por tanto, hubo una fase de reconocimiento dentro de la empresa de cómo tenían las redes, no las tenían segmentadas las redes, toda la red se veía desde cualquier ordenador, podías tener acceso al resto de los ordenadores. Es verdad que la seguridad, bueno, tenía cierta falta de configuración, de mejorar su seguridad. Pero bueno, estaban todas las fases, ¿no? Todas las fases que siempre desembocan en el mismo discurso, que es el que yo intento discutir. No, esto es un actor-Estado. Oiga, pues no, no es un actor-Estado, ¿no? Estamos en el mundo ya del cibercrimen maduro, el cibercrimen que ha salido un presidente de la primera potencia mundial, como es Biden, con el tema del ransomware colonial, diciendo, no, estos no son actores-Estado, no son los rusos. Están bajo el paraguas de los rusos, pero esto es un grupo de crimen organizado como es DarkSide. Pero no solo eso, ahora acabamos de ver que es súper interesante, y hay por ahí una ponencia buenísima de Antonio Sainz, me parece que es, de Antonio, buenísima, de cómo el grupo organizado de Conti, una vez que se pelearon por la guerra y el conflicto en Ucrania, cómo cuentan cómo se organiza un grupo de crimen organizado y cómo hay más de 100 personas totalmente estructuradas, ¿vale? Están los coders, ¿vale? Que son los que programan, pero a su vez no solamente programan los malware, sino buscan, contratan,
¿vale? A través de un departamento de contratación a gente que sepa de programación de alto nivel para hacer modificaciones de las muestras de malware que tienen. Y a ese chaval o a esa persona, nada, le contratan para hacer una modificación del malware puntual, ¿vale? Y pagan muy, muy bien, ¿vale? Y vemos cómo está todo, cómo está la estructura de blanqueo, cómo hay estructura de brokers, buscando como locos brokers en todos los markets para que a lo mejor aparezca que en la empresa tal de México o de Bolivia, ¿vale? Ha habido un trabajador, o un trabajador no, o lo que tú has dicho, una identidad digital que ha publicado que vende credenciales para entrar en la empresa pública de Costa Rica que les metieron un ransom, por ejemplo, ¿vale? Pues hemos visto cómo tienen un departamento solamente buscando como locos los brokers iniciales de acceso, ¿no? Vemos cómo ya el cibercrimen está muy, 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 muy estructurado. Claro, es que los beneficios son tremendos. Es que estamos hablando de millones de dólares. Ese es un poco el resumen de la realidad en la que nos encontramos. Y yo digo, tenemos que ir hombro con hombro el sector de la ciberseguridad con las unidades policiales bien formadas y bien capacitadas. Y hombro con hombro, con una confianza tremenda. Para eso sirven las COM, ¿vale? Para eso sirven las COM en España, las COM en Bolivia, las COM en México, para que nos juntemos, nos tomemos la cerveza, ganemos la confianza y entre los dos mundos podamos luchar contra esta delincuencia, ¿vale? Que es un mundo trepidante, podemos trabajar juntos y podemos pasarlo además muy bien porque es un tema, joder, yo creo que motiva a acabar con esta gente que está acabando con empresas. Yo conozco empresas que han tenido que cerrar y han echado a cientos de trabajadores. Y no son cientos de trabajadores, son cientos de trabajadores más sus familias, ¿vale? Que es muy triste, que tienes toda tu vida, que has montado tu empresa, que tu empresa se basa en la seguridad de tus sistemas informáticos, que es donde está tu vida, y por un mal nacido, ¿vale? Tienes que echar a todo el mundo porque no puedes empezar al día siguiente. Otro tema a lo mejor que también nos interesa, que lo suelo decir mucho en esto del ransom y que seguro que también lo preguntaréis, ¿no? ¿Hay que pagar o no hay que pagar los ransom, ¿no? Que es la gran pregunta que todo el mundo dice y tal, ¿no? A ver, el ejemplo que os acabo de poner, yo no le puedo decir a una empresa, ni vosotros, empresa de ciberseguridad, le vas a decir a una pequeña empresa que tiene 20 trabajadores que no pague cuando la vida de su empresa y de las 20 familias depende del pago. Aquí en España, pagar por una extorsión de ese tipo no es un delito. Y muchas veces, desde un punto de vista policial, es muy interesante. La única línea de investigación que tenemos muchas veces es el traceo del pago de las criptodivisas. Entonces, joder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entre las empresas de ciberseguridad y nosotros, ayudar a esa empresa y si tiene que pagar, que lo hagamos de forma controlada entre todos, ¿vale? Entre todos significa también mantener la reputación y el secreto de la actuación que vamos a hacer. No lo tiene que saber nadie, más que la empresa de ciberseguridad, nosotros, la víctima y el juez, y ir de la mano y darle la seguridad a la empresa, decir, oye, si vas a pagar, valóralo, vente de la mano y te damos el servicio de, oye, de la asistencia del pago, que muchas veces que manejar criptodivisas es difícil, y que todo esto va a quedar en el absoluto secreto, ¿vale? Quitando la parte de la investigación criminal que ni el juez ni el cuerpo policial tienen por qué hacer público. Y el día que si sale la investigación bien y queremos trasladarlo a la opinión pública, nos podemos comprometer tranquilamente sin explicar ni quién fue la víctima ni cómo se realizó el pago. Pero eso sí, ni yo puedo ir solo de la mano, ni el ámbito de la ciberseguridad puede ir también sola de la mano, ¿vale? Ni el juez también no debe de conocer una situación así. Si trabajamos de la mano y tenemos confianza, seguro que grandes investigaciones podremos sacar a cabo y muchas de esas empresas afectadas poderles dar el servicio que nos demandan, que es un servicio muy importante. ¿Dónde se gana la confianza? En esas conferencias, en esas cervezas, en esa cercanía que tenemos que estar todos ahí trabajando juntos. Bueno, de verdad, todo esto que nos has platicado y de igual manera algunas experiencias son demasiado interesantes e importantes. Y yo creo que hacer una investigación contra estos grupos de cibercrimen
como dicen aquí en México, no son enchiladas, no es tan sencillo, no es tan rápido, obviamente lleva su proceso, lleva su tiempo. Y bueno, entrando un poquito en tema de psicología, por así decirlo, es cómo tener esa mente fría en el transcurso de la investigación, porque como mencionaste, ya estos grupos no es Juanito atrás de una computadora haciendo maldades, o un muchacho de 16 años nada más haciendo pues ahí ciertos experimentos. Ahora ya hasta grupos del cibercrimen, bueno, grupos del crimen organizado son parte de grupos de cibercrimen y pueden llegar a existir miedo por lo que estos grupos puedan llegar a ser a uno en caso de que pudieran obtener algún dato valioso, maestro. Y que la pregunta es que existe ese miedo. Lógicamente, lo que estamos hablando del cibercrimen ya está formando parte de lo que es el crimen organizado. El crimen organizado es el primero que va en busca del cibercrimen. Seguro que también habréis leído sobre EncroChat. EncroChat era esos teléfonos móviles que habían sido manipulados con un software especial para asegurar las comunicaciones y se vendían en el ámbito del narcotráfico puro y duro. También ahí ves una mezcla del ámbito de tecnológico y el cibercrimen y el crimen organizado, perdón. Claro, al final, pues desde el punto de vista psicológico, como vienes a decir, pues los mismos principios que rigen el crimen organizado, ¿vale? Y lamentablemente México es uno de los grandes sufridores de ese crimen tan tremendo, pues también se trasladarán al ámbito del cibercrimen. Van totalmente ya unidos. Ojo, que existen todavía escenarios que nos hemos encontrado donde todavía está el chaval joven detrás de un ordenador. Bueno, tenéis el ejemplo último de Lapsus, ¿vale? Que también me gusta mucho ponerlo. Lapsus cuando publicó que habían hackeado Vodafone, que habían hackeado Microsoft. Claro, al principio está el relato, ya son los rusos, los coreanos y tal, hasta que alguien del ámbito de la ciberseguridad que hacía inteligencia dijo, ojo, tengo aquí el primer post del que parece ser el líder de Lapsus y es un chaval de 19 años y los detuvieron en Inglaterra. Pero ojo, el chaval de 19 años ya estaba en una estructura mucho más grande, había mucha más gente con Lapsus metido de todas las edades, ¿vale? Pero el chaval era joven. Por eso es tan importante también a la juventud orientarla dentro del ámbito de la ciberseguridad y que no se vayan al ámbito del cibercrimen, ¿no? También es un buen ejemplo que debemos de invertir entre todos los países en que a los chavales. ¿Cómo podemos invertir? Pues aquí seguro que conocéis a otro de los grandes exponentes del ámbito de la ciberseguridad en España, como es Román Ramírez, que organiza la RUTED, y como él dice, joder, es que tenemos que empezar a pagar sueldos proporcionales a la responsabilidad que tiene la gente en el ámbito de la ciberseguridad, ¿vale? Ya ese chaval, ya esa empresa, algún otro que también conozco, ¿vale? Por ejemplo, Lorenzo Securízame, también te cuenta, Lorenzo, joder, es que me llaman de las empresas para hacer una auditoría y cuando les digo el presupuesto todavía me echan en cara como si fuera, yo qué sé, oye, no, es que detrás hay mucha experiencia, hay mucho trabajo y hay mucha, sobre todo, responsabilidad. Estamos hablando de seguridad. Seguridad que, como he dicho, puede afectar a familias, puede afectar a personas, ¿vale? Es muy importante y debemos de poner en su sitio a toda la comunidad de la ciberseguridad. Lo que pasa es que, mira, la verdad que totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que más allá de la concienciación de las personas, de educar, de informar, todavía no ven el daño hasta que le sucede. Justamente antes que comentaste del tema de, quiero decirles esto, nunca se negocia con lo que hacen Ramson. Me acuerdo cuando tuvieron un incidente de Ramson por acá un cliente, me llaman y me dicen, tenemos un incidente de Ramson. Yo, ok, no toquen nada, apáguenlo, déjenlo ahí, no hagan nada, hasta que yo llegue. No pues, ¿qué pasó? Llamaron a otros atletas, empezaron a tener conversaciones con ellos y cuando me acuerdo me dicen, no, tranquilo, está todo controlado, ya estamos negociando con los hackers. O sea, estamos negociando y ya estamos acordando. Yo le dije, o sea, ¿esto es un filme o están grabando o qué, digamos? No se negocia, eso no existe, o sea. Pero bueno, entonces ahí también te da, y eran especialistas en informática.
Entonces, ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿quién realmente está formado o preparado, ¿no? Va por ahí número uno, la formación, la investigación, la pasión, etcétera. Pero como acabas de mencionar, esto es lo que hablas de los CON, por ejemplo, hay un libre CON en Bilbao, creo que es el 15 y el 16, si no estoy mal informado. Ese tipo de eventos sí son importantes, cruzar información, hacer el network y demás, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque, ¿sabes por qué es importante esto mencionarlo? Y me gusta que siempre con lo que conversamos lo afirmen y lo corroboren, porque ahora es importante cruzar la información. Hace rato comentaste de que nosotros cuando estamos haciendo investigaciones, o sea, yo sé que cumplen la normativa del derecho de la privacidad de los datos, ¿no? Que en Europa tienen una ley muy fuerte con eso. Perfecto, pero después, ¿quién tiene acceso a esa información? ¿Cómo se la puede cruzar? ¿Quién la cruza? ¿Por qué digo esto? Porque en diferentes países tienen su normativa y tienen su protocolo y hermenéutica de cómo y qué hacer con la información. A veces está en las manos de los malotes, como decía Juan Carlos Galindo, o en las manos de las personas que no son malotes, pero se van a volver. Entonces, porque la información es poder, ¿no? La información es poder. Si vos estás la clave del éxito es estar informado, y ahora en este mundo digital la información es poder. Y a mí me preocupa, y yo quiero tu opinión personal, vos como que estás en la Guardia Civil y el cargo que ocupás y demás, vos sabés que tienen acceso a una información increíble para cruzar. Por ejemplo, en el caso de sextorsión, te daré un ejemplo cortito. Recuerdo a alguien que tuvo un caso de sextorsión que ya sabemos qué significa, y para los oyentes es cuando de una manera te están manipulando porque tienen alguna evidencia tuya donde te expusiste físicamente y de repente, pongámoslo ese ejemplo, y te filmaron y ahora te dicen, dame dinero o te expongo porque soy amigo de tus amigos en las redes sociales, ¿no? Un ejemplo. Entonces la persona pues tiene se asusta, no sabe qué hacer, que como lo dice, lo primero que hacen apagan el computador. Es como cuando los niños, cierro los ojos, nadie me ve, desaparecí, ¿te das cuenta? Pero no es chiste esto, ¿no? Y sobre todo el tema de que ellos mismos son los que se ponen en ese riesgo, ¿no? Y ahora el sentido común de las personas, yo te digo, tiene que ir un poco más allá de lo que es tener conciencia y demás. Es sentido común. El hecho de que tengas una cámara en tu teléfono, el hecho de que estás ahí en tu teléfono y de pronto solito Google se activa, el momento que decís, quiero registrarme en tal lugar, ok, ¿querés hacerlo con tu cuenta de Gmail, con tu cuenta de Apple o qué sé yo? ¿Quién no lo ha hecho? Al momento, me da flojera crearme un correo. Vos le das así, ya fueron tus datos, ¿no? El otro día discutíamos a dónde se van esos datos, quién los tiene, pero no importa, un tema aparte. Pero el tema, por ejemplo, de sextorsión, recuerdo que con esta persona, antes era más fácil encontrarla. Ahí es donde quiero ir. Yo recuerdo que hice un script donde la persona me pedía, el que extorsionaba, yo le dije, dame tu acceso a tu Facebook. Lo que yo le pedí fue, él me dijo, hazme la transacción. Ok, te hago la transacción. Claro, no hay problema. ¿Por dónde? Por Monera. Entonces ocupé una imagen de Monera, de una transacción que la pillé en internet. Ya vos sabés que se hizo en la imagen, se le metió un script para que me bote el IP, que es algo sencillísimo, ¿no? Y eso que hay que también usar una cierta línea de comando para que hagan un poco de salto de proxy. Y di con el target. Entonces sabía de qué compañía venía, era una compañía de X de Cloud, porque ya no lo hacen de su computadora. Ellos se conectan por VPN y van por todas partes, y cuando están al otro lado, no al otro lado del charco, ya están con Elon Musk allá en Marte más o menos, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí se te hace más complicada la cosa, ¿no? Imagínate con la computación cuántica más adelante. Ahí va a ser más complicado. Pero ¿sabes qué es interesante? Así como se va a complicar, va a ser fácil encontrarlo. ¿Te das cuenta? Porque hay más brechas de seguridad, ¿sí? Pero también el margen de error de ellos es grandísimo, porque se dan cuenta que siempre van a dejar rastro. Y como ellos no tienen, porque yo te apuesto que vos le preguntás a un atacante, a ver, hacemos un IP en IPv6. No tiene idea. ¿Cuál es la diferencia entre una VPN LOTP IPv6 y una PPPTP? No tienen idea. No tienen idea qué significa eso, ¿te das cuenta? Pero sí saben sí saben poner un sistema automatizado para que directamente empiece a buscar target de personas, ¿no? Que son vulnerables, que están, no sé, ansiosos en internet. Y no quiero ni siquiera mencionar, pero lo voy a hacer. Y el tema de los niños. Roblox es un mundo, es un miniverso, por no decir metaverso, es un miniverso de pedófilos esa.
esa mierda, disculpa la expresión. Entonces, ahora, ¿cómo se controla? ¿Te das cuenta? Entonces, en este tema me pongo intenso, perdón, pero es que es increíble y me preocupa mucho. Siento emociones cruzadas, me emociona la idea de poder hacer algo al respecto, porque sí tengo ideas para hacerlo, y por eso me gusta este tipo de podcast, porque la idea es compartir ideas, compartir conocimiento, y de alguna manera también aprender, y vos sabés que cuando uno habla, y cuando uno se expresa, a veces las tiene las ideas acá, pero cuando las hablas y te escuchas, realmente ya las estás, como que ya las estás palpando de alguna manera. Y otra persona que te escucha, te agarra al vuelo y ahí se van cruzando las cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de las comunidades, ¿no? De compartir este conocimiento. Pero yo te pregunto textualmente, sin tapujos, como decimos acá, ¿cómo ha sido la experiencia en el tema de, por un lado, de la extorsión? Yo sé que ha disminuido un poco en España, pero el tema de la pornografía infantil, el tema de estos personajes que tienen cierto morbo por eso, que me indigna, no quiero ni decirlo. ¿Cómo estamos controlándolo hoy por hoy? ¿Qué se está haciendo al respecto? Pues mira, en ese ámbito, primero te contesto un poquito. Yo también hablo mucho del sentido común, pero el sentido común ya lo tenemos desarrollado. Lo que nos falta es desarrollar el sentido común digital. Eso es lo que necesitamos desarrollar. El sentido común digital, que es el que nos ayude a que cuando nos vayan a estafar y nos manden un mensaje SMS, que si el banco me va a bloquear el acceso y tal, pues que rápidamente nuestro sentido común diga, joder, esto el banco no me va a decir nunca esto, ¿vale? Y no nos estafen. Aquí el volumen de estafados con bancarios se nos ha disparado en el último año, tremendo. El tema de la pornografía infantil, o mejor dicho, como se debe de llamar, que la distribución de contenidos de abusos sexuales infantiles a través de Internet, ¿vale? Está disparado, es verdad, eso es lo primero. ¿Qué es lo que, por ejemplo, a nivel policial estamos haciendo? Lo que más se está invirtiendo en dos ámbitos, dos líneas de actuación. La primera es Estados Unidos, que lógicamente nos llevan un poco de ventaja a todos, se han dado cuenta lo que estás contando tú ahora, que las empresas son las que manejan esa información, el poder, y las empresas no comparten la información entre ellas. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Como las empresas tienen el poder, las empresas que utilizan los chavales para hacer Roblox, para Fortnite, para todo eso, pues cojo a todas las empresas y las reúno en un centro que le llamo el NECMEC, que creo que, no sé si habéis oído hablar de él, el NECMEC. Y en el NECMEC están todas estas superempresas y Google, Microsoft, Amazon, todas están allí y todos los reportes de abuso sexual infantil lo vuelcan en ese centro, hacen una previa de investigación y si detectan que sí que hay indicios de pornografía infantil, inmediatamente hacen un expediente y lo envían al país correspondiente. Miles y miles y miles de reportes de ese ámbito recibimos. Nosotros los recibimos, los procesamos, hacemos un triaje sobre ellos y procedemos a la detención de las personas vinculadas con ese tipo de actuaciones. Ya solamente con los reportes del NECMEC tenemos un número muy alto de actuaciones. Luego, esa es una línea de investigación. Y gracias al NECMEC es verdad que estamos procediendo de forma bastante bien y ágil en este tipo de actuaciones. Luego, ¿qué otra línea de actuación estamos realizando a nivel internacional? Además, lo que denominamos las técnicas y los equipos de identificación de víctimas. ¿Qué es lo que se hace? Pues a partir de series y fotografías recogidas por Internet, intentamos identificar dentro de esa serie y vídeos aquellos elementos de la imagen que nos puedan geolocalizar donde pudieron haberse realizado esas grabaciones. Pero no buscamos a lo mejor la ciudad, por ejemplo, queremos localizar a lo mejor algo en una imagen que nos diga que se ha grabado en Bolivia o en México o en España, como nos ha pasado en una serie, ¿no? Que aparecían unas imágenes que parecían una playa, que parecía España,
y se veía un banco, porque siempre suelen venir las grabaciones o las series con alguna foto de introducción generalista, y pudimos llegar a una playa en España. A partir de esa playa fuimos por los colegios con la cara del niño para ver si ese niño había estudiado en ese colegio, y poco a poco ir cerrando el círculo hasta llegar al niño y que el niño nos lleve al abusador, al delincuente, al malvado, ¿no? Eso nos pasó y, bueno, como anécdota, por un lado, llegamos a unos abusos de un niño que habían pasado hacía 5 años y ya se había ido, era extranjero, y por otro lado, también teníamos una serie muy fuerte de abusos a un niño en un velero que iba atracando por distintos puertos españoles, y en este caso llegamos al puerto para poder identificar el barco. Llegamos a un puerto, fijaros, es otra anécdota, pero y aquí unimos el crimen organizado con el abuso sexual infantil, porque gracias a la unidad de antinarcóticos, que están habituados a vigilar todos los puertos, bueno, cuando les enseñamos las fotos nos dijeron, el puerto es de Niza, de Francia, y a partir de ahí ya pudimos localizar el barco, y era un británico que estaba cumpliendo condena en Francia por lo mismo, y gracias a esa identificación de víctimas, a ese proceso de extracción de esos elementos, España lo reclamó al mismo pederasta para también condenarlo por abusos aquí en España, y el Reino Unido también lo reclamó para otro caso diferente en Reino Unido. Por lo tanto, con ese tema conseguimos que el mismo delincuente, el mismo malvado, fuera condenado y que cumpliera condena en Francia, en España y en el Reino Unido. O sea, se le triplicó la condena todavía. Fijaros si es importante, ¿no? Pero es verdad que es uno de los ámbitos. Ya sabéis que yo también hablo mucho cuando hablamos del ámbito del cibercrimen aquí en Europa, y también me cuesta mucho explicarlo a la gente. Aquí hablamos, el cibercrimen son 3 ámbitos muy particulares de actuación. Los ciberataques, muy vinculado al ámbito del hacking, que no hackers, ciberataques, fraudes digitales, estafas digitales, el phishing, los troyanos bancarios, todo eso, y el mundo del abuso sexual infantil de menores online. Eso es el cibercrimen. El cibercrimen no es un portal de venta de drogas a través de Internet, por ejemplo, eso no lo es. Eso es tráfico de drogas que utilizan la tecnología, ¿vale? O la propiedad intelectual. Eso es la propiedad intelectual, es el ámbito de la propiedad intelectual que se aprovecha de la tecnología para seguir cometiendo delitos como la compra de bolsos de lujo en China falsificados y que te los envían y los venden. Eso es otro tema. Cibercrimen son ciberataques, fraudes digitales y abuso sexual infantil, ¿no? Y es verdad que en el ámbito de los abusos sexuales infantiles pues es muy, muy complicado, porque al final, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Vale? Cuando éramos jóvenes todos en el colegio, todos nos hablaron de la globalización. Pues esta es la consecuencia de la globalización esa que en los años 90 y 2000 y principios de los 2000 nos hablaban. Claro, pues Internet hace que todos los pederastas se puedan reunir e intercambiar información e intercambiar este tipo de material. Y claro, es complicado. Y también una cosa muy importante que has dicho, Paul, al final lo que nos está llevando el cibercrimen es que acabemos todos los cuerpos de policía ya a tener unidades de ciberpatrullaje. Lo mismo que hacemos en el mundo real con el patrullaje en las calles para mejorar la seguridad, lo tenemos que trasladar al ámbito de Internet. ¿Por qué? Porque al final lo que te acabo de decir, los malos, el ejemplo que os he puesto de Conti, ¿vale? Cómo los malos van buscando en las plataformas por ejemplo, de freelance, de programadores, buscan programadores con unas capacidades muy específicas para hacer manipulaciones de código de malware, ¿vale? Oye, pues a lo mejor tenemos que estar allí con actividad encubierta en esos foros para ver si se está intentando traficar y contratar a alguien para eso. O nosotros hemos visto foros donde organizaciones criminales buscan, oye, ¿quién me puede hacer un phishing del Banco de Santander? ¿O quién me puede hacer un phishing del Banco BBV? ¿No? Eso lo hemos visto, ¿vale? Que son grupos organizados que van buscando a terceras personas, ¿vale? Para que les ayuden a montar la infraestructura criminal en el ciberespacio que les permita cometer los delitos. Pues en eso estamos, y en eso están casi todas las policías ya también de Europa
en esas unidades de que participen en esos tráficos de comunicaciones del mundo delictivo, que es lo que tenemos que ir poco a poco, porque ya a partir del post-mortem, ¿vale? A partir del post-mortem es muy complicado encontrar una trama que te permita construir una línea de investigación. Bien, pero también os cuento otra anécdota que me gusta mucho hablar, ¿no? Es verdad, si de verdad la Guardia Civil se puede sentir orgullosa, ha sido en España de acabar, ¿vale?, con una banda terrorista como era ETA, que era sanguinaria, ¿vale?, con muchos muertos y muy estructurada y muy violenta, ¿no? Me acuerdo que en una operación de Guardia Civil contra el aparato logístico de esa estructura terrorista, acabaron con toda la cúpula del aparato logístico, ¿no? Y me encontré a un compañero mío que estaba detrás de esa investigación y me dijo, y le digo, oye, qué suerte, oye, qué operación tan buena, ¿eh? Qué suerte habéis tenido. Y me dijo, de suerte nada, la suerte hay que ir a buscarla. Hemos abierto más de 1000 líneas de investigación. Muchas de ellas le hemos dedicado cientos y cientos de horas pensando que era la que nos iba a llevar al éxito en la investigación. Y luego la línea de investigación más corta, más tonta y de la que no esperamos nada fue la que me permitió entrar, llevar a buen puerto la investigación. Pues aquí igual, el tema de Tricoin, teníamos distintas líneas de investigación con el post-mortem, por las evidencias que tenía. Una de las cosas que no has mencionado, Paul, los malos no solamente VPS y proxy, perdón, no VPNs y proxy, a día de hoy están utilizando VPS para que hacen su actividad, cierran el VPS y ya se pierde todo. Por eso hay que ser muy ágil a la hora de intervenir. Por ejemplo, cuando hay un post-mortem y hay una IP donde tenemos ahí posiblemente un servidor de exfiltración, que es un VPS, que podamos rápidamente pedir esa orden de preservación. Y el otro día en una reunión que tuvimos con todas las policías en Latinoamérica les decía, ojo, tenemos que estar preparados para cuando recibamos esa orden de preservación de un ciberincidente, poder ir rápidamente al proveedor de servicios digitales y poder hacer esa preservación a la espera luego ya que venga esa comisión rogatoria internacional o que es lo que sea. Y se puede, nosotros lo hemos hecho y ha funcionado en algunos países y ya tenemos la intervención. Ejemplo también, voy a poner otro ejemplo chulo que os gustan los ejemplos, ¿no? Nos llamó la Gendarmería francesa, que tenían un panel de mando y control en las Islas Baleares, en España, y si les podíamos hacer la intervención. Se pusieron rápidamente en contacto, fuimos para allá y qué curioso, fijaros en la anécdota, vais a alucinar un poco. Sí, porque el proveedor de servicios digitales estaba en Baleares. Baleares se caracteriza por el turismo y porque hay grandes yates de superlujo. Los 3 paneles de mando y control estaban embarcados en 3 yates de lujo. O sea, los malos habían hackeado 3 servidores de dentro de yates de lujo y habían instalado ahí el software del panel de mando y control de Emotet. ¿Vale? Eran 3 paneles de mando y control de Emotet, para que veáis un ejemplo de cómo se mueven los malos, ¿no? Así que, pues claro, hay que ir rápido, ¿vale? Y hay que buscar ese error que cometen los malos, coger esos servidores de VPS, por ejemplo. En el caso de Tricoin, no identificamos, no pudimos agarrar los servidores VPS, pero durante la detención, ahí sí, en el análisis forense que hicimos de los dispositivos, encontramos las credenciales de los VPS y las direcciones de los VPS. Por lo tanto, pudimos acceder, ¿vale?, el acceso remoto a sistemas informáticos con control judicial, lógicamente, para acceder a los VPS y ver si había trazas o tramas vinculadas con el hackeo. Pues eso es lo que tenemos que manejar. Tenemos que estar, ¿vale?, ser muy prácticos a la hora de acceder a un VPS, poder hacer ese acceso remoto y extraer toda la evidencia y siempre, lógicamente, con el imperio de la ley, guardando la cadena de custodia para no invalidar la prueba. Y tenemos que estar ahí todas las policías, y vuelvo otra vez, y codo con las empresas de ciberseguridad. Muy importante. Yo no tengo que invertir, esto es otro de los grandes errores policiales, ¿no? Hay veces que me encuentro con cuerpos de policía, es que estamos creando un equipo de análisis de malware. No, ¿para qué? Pide apoyo a una empresa de ciberseguridad que te la va a dar. Y además no te va a cobrar, porque la empresa de ciberseguridad también te va a utilizar a ti para él posicionarte ante su mercado.
y entre los dos vamos a poder resolver los grandes casos, por ejemplo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Claro que sí, justamente, te iba a comentar algo de BUC, pero eso es lo que hablaba justamente de los VPS. De hecho, una de mis charlas es Deploy, Use and Destroy, o Sin as a Service, porque lo que hacen es eso, hacen el deployment de VPS, además de la VPN y todos los temas de seguridad, la usan herramienta, ya sea dockerizado o un Kubernetes o lo que sea, y de pronto, chao, lo destruyen, para no dejar rastro, ¿no? O sea que al mismo tiempo que se hacen cosas geniales, al mismo tiempo se están haciendo cosas que no son geniales, ¿no? Y están eliminando rastros. Pero a lo mejor te encuentras un servidor de VPS que guarda backups y en ese momento guarda el backup. Te lo podrías encontrar, a lo mejor, ¿vale? Y porque colabora y maneja bien sus sistemas. Bueno, pues hay que buscar eso, ¿no? Existen grupos hacktivistas que se consideran justicieros y pelean en contra de la pedofilia. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Y a ustedes alguna vez les ha llegado como algunos reportes de estos grupos sobre pedófilos? Pues del ámbito hacktivista no, nunca hemos tenido, la verdad. Y mira que llevo ya años en ese aspecto, nunca hemos tenido. Sí que hay veces que hemos recibido alguna comunicación anónima donde nos pone sobre aviso de la existencia de algún foro de abuso sexual infantil o foros donde se pueda estar traficando con material ilícito de algún tipo. Bien, es una denuncia anónima, bueno, una denuncia, mejor que denuncia es una colaboración anónima y nosotros como investigadores criminales tenemos que comprobar que los hechos sean ciertos, ¿vale? Y si los hechos son ciertos, nuestra obligación es ir a la autoridad judicial para que a partir de ese momento la autoridad judicial valore la información y diga, continuamos, se abre investigación y seguimos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con también, porque a lo mejor ellos mismos en esa actividad de Robin Hood se pueden ver inmersos en mitad de una investigación criminal y salir mal parados. Ese caso sí que lo hemos tenido, ¿vale? Y luego hubo juicio contra él y vino pidiendo el apoyo de personal nuestro, oye, porque yo hablé con vosotros, yo tal y que igual, y nosotros le dijimos, no, mira, esto lo hiciste tú por tu cuenta, sin nosotros, sin ir de la mano, ¿vale? Sin ir de la mano, lo has hecho por tu cuenta, yo no puedo participar en el juicio porque yo no tengo nada que decir, que te conozco, pero a ti se te ha detenido por otros hechos muy concretos y yo no te puedo salvar ahora, porque has sido de Robin Hood y has participado de una actividad criminal, eres parte y hay actividad tuya concreta dentro del foro que es un delito. ¿Vale? Eso sí que, por ejemplo, eso se ha pasado. No estaba yo, el juicio vino luego y sí que el personal mío me lo contó, oye, mira lo que nos ha pasado y tal, y yo entendía a los míos y dijeron, yo no participo porque además no nos iban a llamar al juicio porque no habíamos participado de esa actividad delictiva. Vuelvo otra vez a decir lo mismo. Mira, el ámbito policial, no, nosotros que vinimos de una dictadura hasta los años 60, hasta el año 50 y algo, o 60 y algo, ya es que no quiero olvidar, las policías no se relacionaban con la ciudadanía, ¿vale? Como pasa todavía en muchos países de Latinoamérica, lamentablemente. Pero la democracia ha hecho que eso, que la policía, ¿vale? Vaya hombro con hombro con la ciudadanía y hay una confianza entre los dos. No se puede ir de Robin Hood por la vida. Entonces, que muy importante la ciudadanía cuando en su actividad por Internet tiene conocimiento de un hecho delictivo que venga corriendo a trabajarlo con nosotros, que va a ir de la mano, que no se preocupe, ¿vale? Que no se puede ir de Robin Hood por la vida. Es que ese es el tema, no se puede ir Robin Hood por la vida, es correcto. Pero al final de cuentas, la intención de uno siempre, lo que más queremos es ayudar, informar, ¿no? Y que se den cuenta de que todo este proceso es como que a veces uno recibe llamadas, oye, que necesito que me encuentre a esta persona y lo quiero para ayer. Y yo, a ver, dame tu variable, o sea, dame qué información tenés, cómo es la cosa y por qué querés encontrarla. Pero lo que pasa es que ahí también entra un contexto
de la ignorancia. Yo digo la ignorancia porque no puedes hacer preguntas así tan banales sin informarte un poquito de qué trata una investigación como tal, ¿no? Entonces no es como una sumatoria de uno más uno, es más complejo que eso, ¿no? Y peor hoy por hoy, ¿no? Con tantas herramientas que existen y demás, que los cibercriminales lo usan de una manera, ¿no? Y el trabajo de ustedes y en realidad de todos nosotros se complica, pero a la vez siempre hay hilos así que están sueltos, donde es hermoso de repente estar conversando con alguien y la ingeniería social viene como si nada, es creo que ya es algo por inercia que sale para hacer una investigación o averiguar, ¿no? Querido Juan, yo quería preguntarte algo, querido Juan Antonio. Independientemente de todo esto, de la investigación y demás, no te voy a preguntar cuáles son tus hobbies, porque yo sé que me vas a responder, cuando no estoy investigando, estoy pensando qué puedo investigar o qué puedo hacer. Porque nuestro momento libre, cuando es que lo ocupamos en seguir investigando otras cosas, ¿no? Pero en ese momento que te desconectas de verdad, o sea, ¿en qué momento te relajas? Porque si te digo, no, me gusta tomarme una cerveza, pero si yo me voy a tomar una cerveza con vos, ¿sabes cómo va a terminar la charla, no? Prácticamente va a terminar, unamos la base de datos, llamémoslo ahora el Coronado y con su sistema Dante y demás, qué sé yo, pues nos vamos del otro lado. Pero el tema es que vos no quiero preguntarte de tu vida privada, obviamente, ¿no? Pero cómo te desconectás, cómo te sentís cuando querés relajarte un poco y demás. Vámonos a la parte más humana. En la parte más humana, mira, ahora ya menos, pero porque ahora no estoy tan encima de las investigaciones, ¿no? Cuando estaba de teniente y capitán, que llevaba las investigaciones, acababa petado de log, de comerme log de Windows, de Linux y tal, y lo que hacía era me iba a un kiosco que había delante y me compraba una revista de historia y así desconectaba, porque si no, no había forma de desconectar, ¿eh? Jolín, es verdad que uno se conecta. Ahora es verdad, por ejemplo, llevo una investigación de las pocas que estoy llevando yo un poquito de la mano porque es muy, muy complicada y, jolín, es verdad, es lo que tú dices. Hay veces que hasta viene mi mujer a decirme, oye, que por la noche que no vienes a dormir y estás ahí viendo log todavía, me cago en la leche, ¿qué tal? Eso pasa. No pasa todo. No, pues no, y es verdad, mira, me he montado, tengo mi estudio aquí con mi NAS, con discos duros ahí para meter las evidencias digitales y procesarlas con el FTK y tal. Tengo hasta una licencia de FTK en casa, que no es mía, me la han prestado y tal para utilizarla, ¿no? Yo qué sé, siempre intentar buscar algún hobby, por ejemplo, yo lo tengo, tengo una moto antigua que era de mi padre y me doy una vuelta y darte una vuelta en moto desconecta, ¿eh? Desconecta también bastante. Aquí tenemos la suerte, el otro día estuve ahí en Buenos Aires y le decía, mira, yo salgo de casa y me puedo hacer 200 kilómetros en moto sin ver un edificio y naturaleza y tal. Y me decía el argentino, aquí tengo que hacer 200 kilómetros para no ver edificios. No, pues bueno, tengo, claro, con una ciudad tan grande, pues eso, aquí tengo la suerte esa y es un poco, entrando un poco más en detalle, pues mira, con la moto o conduciendo, que es verdad que desconectas. Es verdad que te metes ahí con un caso, con un disco buscando tal, no sé cuánto, vale, que utilizas, yo que sé, que tirando de la memoria RAM a ver si les, uno por uno extraigo cualquier trama, me cago en la puta que hay ahí, que no sé cuánto, tal el pagefile, el no sé qué, el MFT, el no sé cuánto, al final se te pone la cabeza como un bombo y llega un momento, lo has dicho, llega un momento que no tienes capacidad de manejar tantos indicios. Has ido recogiendo tantos indicios que tienes que desconectar. Una vez me dijeron, tienes que desconectar, darte una vuelta, beber agua, tal, no sé cuánto, y a las 10, 15 minutos volverte a sentar para poner un poco de orden a la cabeza. Pues eso también es importante. Correcto. Y esa vuelta que uno se da ayuda bastante. Yo recuerdo que, pero la cabeza no deja de maquinar, porque uno está conversando algo y de pronto empieza. Es como yo digo, gobernate, Paul, gobernate. Ya quiero desconectarme, gobiernate, ¿no? Y por otro lado, ¿sabés qué? Lo estaba conversando con otro amigo aquí en la aula, con David. Ustedes dicen, no, yo trabajo con drones, pero en realidad no trabajo con drones. Y él tenía una camiseta con un tren. Y él mismo se preguntó y respondió. Y me dirás, ¿por qué no me dedico a los trenes? Porque el tren me gusta, decía. ¿Cómo es eso?
Porque si lo que me gusta lo hago como mi trabajo, ya estoy listo. Ya fui. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta hacer churrasco, cosas así, desconectarme y ponerme a cocinar. Entonces, ahí no hay como mi cerebro maquine, a no ser que me ponga a pensar, caramba, el humo se está yendo de una manera diferente, pero puede evidenciar algo. Entonces, ya empezó a maquinar, ¿no? Y no puede hacer eso, ¿no? Lamentablemente es así, pero la verdad que excelente todo lo que nos comentás y qué nivel más, qué nivel alto que tenés, querido Juan Antonio, en todo este tema, y la experiencia pues, es lo que habla, ¿no? La experiencia es lo que habla por uno mismo. Y así yo súper cortito, mi pregunta, ¿será que me puede poner en una palabra? Te voy a hacer 5 preguntas, pero en una palabra, tratar así, en una palabra. Ya es un ejercicio, que es como que, para que nos distraigamos un poco, te voy a desconectar. ¿Te parece? Pero solamente una palabra. Yo te digo una palabra y vos me decís otra palabra. ¿Qué significa para vos? Y con una palabra te tengo que conectar. Con una palabra. No sé yo, tenés que arreglártela. Es con una palabra. Yo sé que ya estoy sudando. Ya estoy sudando. Es bajo estrés. Si no hay presión, no se puede. Vos estás acostumbrado a la presión que te pones vos mismo, ¿sí o no? Pero otro tipo de presión. Ya, con una palabra. Ya. ¿Qué significan esos libros que están atrás de vos? Libros. ¿Qué significan? Me una pregunto, palabra, perdona. Una palabra. Libro. Entretenimiento. Entretenimiento, muy bien. Metaverso. Mentira. Inteligencia artificial. ¿Perdón? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Es futuro, pero oscuro. Una. Futuro, pero oscuro. Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor. Inculto. Qué buena. Excelente, querido, excelente. Viste, fue un poquito de presión, pero viste, fue genial. La familia. El soporte. El soporte, excelente. Nada más, muy bueno. Estoy sudando, mira. No te envío. Hasta yo me puse más nervioso, porque te puse nervioso, yo también me puse nervioso, pero esa es la idea, ¿no? Lo del metaverso es una cosa, y yo veo a nivel policial cómo la gente, chicos, se construyen relatos artificiales y todo el mundo se tira a la piscina, ¿no? ¿Vale? Cuando la realidad va por otro lado. Tú has dicho una cosa que no hemos hablado un poco y tal, también no hemos profundizado, el poder de la información. Sí, Paul, la información no la tenemos nosotros, la tienen los bancos, la tienen los operadores de telecomunicaciones, la tiene Amazon, la tiene Google, la tiene Facebook. Claro, lo que no podemos estar jugando es al gato y al ratón, ¿no? Ejemplo, Google, dime quién es dame los datos de suscripción de esta dirección de correo electrónico. Y te contesta eso y por ejemplo, una dirección IP de registro y te contesta un correo de soporte, ¿no? El correo que tal. Que ahora otra vez a preguntarle, vale, vuelve a darme quién está detrás del correo de soporte y si de esta IP, tal. Eso es lo que no puede ser. Nosotros hemos perdido, yo me gusta decir en todas estas reuniones, los cuerpos de policía o los encargados de dar seguridad a la ciudadanía, hemos perdido ese poder de dar seguridad, de la seguridad ciudadana, que se llama la seguridad pública, y ahora mismo eso está en manos de las empresas. El famoso gran hermano, ¿vale? Del libro del hombre este que ya se me ha ido de la cabeza, ¿vale? El famoso gran hermano, ¿vale? No somos nosotros, no es el Estado, son las grandes empresas. Y hay que buscar formas para que, oye, telefonía móvil, ¿no? En este caso, Telefónica, se está cometiendo una estafa desde este teléfono móvil. Hazme inteligencia, tus sistemas y dime, ¿cuántos teléfonos están vinculados con la misma SIM? ¿Cuántas SIM están vinculados con esos teléfonos móviles y con esa SIM? Hazme ya, tú que tienes la inteligencia, házmelo todo
porque tú tienes los datos, lo que no podemos estar jugando es al gato y al ratón, ahora te pido, ahora no te pido, o como alguna operadora o un banco o un ISP me dice, es que no te he dado la información porque no me la has pedido. Anda, que es que tenemos que estar así cuando tú tienes la inteligencia y tienes las herramientas para poder bucear en tus datos, tienes las inteligencias de minería del dato para extraerlo todo y colaborar con las autoridades judiciales para proteger a tus clientes. Entonces, tenemos que buscar esa herramienta, el poder lo tienen ellos y tenemos que buscar para poderle dar un servicio al ciudadano y a las empresas, ¿no? Importantísimo. Y ahí, claro, ahí entra lo que has dicho antes, el reglamento de protección de datos, todo eso. Bueno, pues yo creo que en un futuro, ¿vale? En un futuro no muy lejano, que no sé si sabréis, mira, esto también es muy interesante en el ámbito de la ciberseguridad, pues siempre lo digo, el acceso transfronterizo a la evidencia electrónica. ¿Qué quiere decir? Oye, una empresa tiene es víctima de un ransom, como tú bien has dicho, tira del cable, se apaga, hacemos un pequeño forense post-mortem y rápidamente vemos un panel de mando y control o una exfiltración de información. Pues si somos ágiles, primero podemos solicitar una preservación y el bloqueo de ese panel de mando y control y a lo mejor conseguimos que los datos filtrados ya el malo no tenga acceso, porque lo más seguro es que el malo haga la filtración y eso se quede ahí durante un tiempo y ya se lo llevará cuando sea, ¿no? Oye, pues mira, a lo mejor una capa más de seguridad que le podemos dar a nuestros clientes, pero hay que trabajar, primero hay que trabajar ágil y tener herramientas de acceso transfronterizo a la evidencia electrónica. ¿Quién nos da esas herramientas? Pues el convenio contra la ciberdelincuencia, el convenio de Budapest, ¿vale? Que ya casi todos los países, en Latinoamérica poco a poco todos están ya firmándolos. Y fijaros cómo está aquí en Europa, que el Parlamento Europeo, la Comisión, bueno, la estructura de la Unión Europea es una estructura con 3 cabezas que ya pusieron en marcha y ya está redactada una norma que se llama una directiva y un reglamento de acceso transfronterizo a la evidencia electrónica en procesos penales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que una autoridad reconocida de cualquiera de los Estados miembros dentro de la Unión Europea podrán solicitarle, ejemplo, voy a ir con el ejemplo que es lo más claro. Yo, Guardia Civil, en una investigación criminal, le digo al juez, dígale a France Telecom que bloquee tal, que preserve tal y cual. El juez hace la orden, me la da a mí, yo se la remito a France Telecom sin pasar por las autoridades francesas e inmediatamente France Telecom lo tiene que hacer, sí o sí, sin poner pegas y además en un tiempo determinado y remitirnos el resultado de la actuación. Fijaros si es importante, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy diciendo para Latinoamérica? Importante. Latinoamérica va a tener que buscar una herramienta similar de estructura política y administrativa a la Unión Europea, ¿vale? Para poder mejorar en todo, en la economía y sobre todo, no hay economía, ni hay un país que salga de la situación en la que está si no tiene unos niveles de seguridad aceptables. Pues ese es un poco el escenario futuro. En la guerra contra el cibercrimen y en la mejora de la ciberseguridad, pues vamos a tener que hacer esas organizaciones supranacionales, similares a la Unión Europea, para poder proteger al ciudadano. Ejemplo, el que os acabo de poner, mira, pongo la mano en el fuego, que Estado, una vez que se apruebe en Europa la famosa directiva y el reglamento, ojo, el reglamento obligará a todos los proveedores de servicios digitales, todo el mundo que dé servicios en Internet, va a tener que tener un punto de contacto público para recibir esos requerimientos de esas autoridades. Bien, os aseguro que va a tardar poco tiempo en que Estados Unidos diga, oye, yo me quiero sumar a vuestra norma y la voy a también acatar y cumplir en Estados Unidos, pero yo también quiero tener acceso a vuestros proveedores en nuestros casos. Seguro, seguro. Y eso es un poco el camino. Y cuando me reúno con los cuerpos de policía y las autoridades en Latinoamérica, les digo, aquí está, si lo tenéis. Si además tenéis la misma cultura, tenéis los mismos valores, vosotros el uniros en una estructura supranacional igual, no va a ser complicado tampoco. ¿Vale? Hay otras complicaciones por otras tensiones que tiene la zona y tal, pero ese es el futuro de la ciberseguridad y de la lucha contra el cibercrimen. Ahí lo tenemos. Ya sé que es muy bonito lo que digo.
Sí, por supuesto, y bastante interesante. Ha Ah, sido un verdadero honor y placer tenerte en esta nueva entrevista en la jaula del Doom, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. bueno, pues aquí nos tenéis a todos, a vuestros oyentes también, ¿vale? Nos podéis, si alguna vez tenéis necesidad de contactar con nosotros, ¿vale? Lo mejor es a través de los medios digitales, de los portales de Twitter, estamos en todas las redes sociales y bueno, contestamos e intentamos daros servicio a todos. En este caso de Bug me contestaste por LinkedIn y te respondí y aquí estoy y que es un placer, ¿eh? Y que nos sentimos muy unidos como decimos aquí, al otro lado del charco, que para nosotros eso es el océano, ¿vale? Y que a nivel cultural y a nivel familiar y en el día a día, ¿vale? Pues España siempre mira con añoranza a Latinoamérica, ¿vale? En todos los sentidos y siempre estaremos aquí para echar una mano si hay que echarla y para tomar unas cervezas si hay que tomarlas. Muy excelente, excelente, querido Juan. De igual manera le transmitimos eso como latinoamericanos también para allá al otro lado del charco, para todos ustedes. Cuentan con nosotros. De pie al orden estamos. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Recuerden que de igual manera recomendamos la excelente red de comunicación My Public Inbox, en donde podrán contactar a distintos profesionales de la ciberseguridad, del mundo del hacking, OSINT y demás. Esto fue La Jaula del